Me llamo Walter, tengo 82 años, y quiero contarte algo que nunca he dicho en voz alta de esta manera. Hay un tipo particular de silencio que llena una casa a las 6 de la mañana cuando eres el único en ella. Aprendes a escuchar cosas que nunca antes habías escuchado. El zumbido de la nevera, la forma en que crujen ciertas tablas del suelo al asentarse, el ruido de un coche arrancando en la casa de al lado, Tomás Reyes, probablemente, saliendo temprano para el taller, y luego silencio otra vez. Ahora convivo con ese silencio. He hecho las paces con él. Pero hubo un tiempo, no hace tanto en mi memoria, aunque el calendario diga lo contrario, en el que tenía 60 años, y el silencio aún no había llegado. Y todavía tenía opciones frente a mí, como cartas que no se me había ocurrido jugar. Yo no lo sabía. Esa es la cosa que nadie me dijo sobre los 60. Crees que todavía estás en la mitad de la partida. Crees que la parte interesante ya quedó atrás y que ahora solo tienes que gestionar lo que queda. Mantener las cosas funcionando. Mantenerte en pie. No hacer el ridículo. Eso pensaba yo, y me equivocaba en casi todo. Así que esto es lo que sé ahora que no sabía entonces. No porque sea sabio. Quiero ser claro al respecto. No soy sabio, solo estoy un poco más adelante en el camino. Y desde aquí puedo ver los desvíos que tomé, los que debí haber tomado, y los que ni siquiera sabía que estaban ahí. 7 de ellos, 7 cosas. Algunas me costaron años, otras me costaron personas que ya no puedo recuperar. Empezaré con la que más me sorprendió. Lo primero en lo que me equivoqué fue con mi cuerpo. A los 60 seguía funcionando con la misma lógica que había usado desde los 30. Aguanta el dolor, no te quejes. Si duele, ya se pasará. Tenía una rodilla que me llevaba molestando 2 años, tal vez 3. Le dije a Linda que estaba bien. Me miró con esa cara que decía que no me creía ni una palabra, y tenía toda la razón. Me seguía repitiendo, 1 año más. Supera esta temporada de mucho trabajo, que los niños se estabilicen. Luego me ocuparé de ello. 61, 62, la misma rodilla, la misma excusa. A los 67, el año que me jubilé, fui a caminar por la entrada de casa una mañana y la rodilla simplemente se negó. No fue nada dramático, ningún crujido, ninguna caída, solo dijo no. Como si llevara 6 años enviándome cartas sin que yo hubiera abierto una sola, y de repente hubiera dejado de escribir. Me quedé sentado en el escalón del porche durante mucho tiempo esa mañana. Lo que nadie te dice sobre tu cuerpo a los 60 es que deja de perdonar las cosas. Hasta los 50, 55, absorberá casi cualquier cosa que le eches. Trasnochar, comer mal, demasiado tiempo sentado, muy poco movimiento, lo absorbe y sigue adelante. Después de los 60, empieza a pasarte la factura. Y esto es lo que me asustó cuando por fin lo entendí. Un negocio, si fracasa, lo puedes reconstruir. El dinero, si se pierde, puedes ganar más. Pero una rodilla ignorada durante una década, una columna, un corazón, un daño nervioso que se ha ido acumulando en silencio, no viene con segundas oportunidades. Pasé 35 años protegiendo cosas que podían ser reemplazadas. Lo único que no se podía reemplazar, lo traté como si pudiera esperar. La segunda cosa fueron las personas que mantuve a mi lado. No me refiero a las obvias, me refiero a ese desgaste sutil, el tipo de persona que conoces desde hace 20 años y llamarías amigo, pero cada vez que te despides de él, te sientes un poco peor que cuando llegaste. Nada que puedas señalar concretamente, simplemente te sientes más ligero al alejarte de ellos que cuando estás con ellos. Tenía varias de esas. Las mantuve porque dejar ir a la gente a los 60 se sentía como admitir que te quedaban menos años para hacer nuevas amistades. Eso parecía ser cierto, pero resultó ser exactamente al revés. Había un hombre al que conocía desde los tiempos de la fábrica, 30 años fácilmente. Cada vez que nos juntábamos, de alguna manera la conversación siempre derivaba hacia todo lo que él había logrado y en todo lo que yo me había quedado corto. No con crueldad, solo
con persistencia. Y yo seguía viéndolo porque era conocido, y a los 60 lo conocido se siente como consuelo. No lo es. Después de que Linda falleciera, murió hace 8 años ya, 8 años que se sienten larguísimos y a la vez muy recientes, me puse a mirar quién apareció de verdad, quién llamó, quién se sentó conmigo de una manera que no me obligara a actuar como si estuviera bien. Fueron 2 personas, quizá 3. El resto de los contactos en mi vida, todas las caras conocidas, toda la gente que había mantenido cerca porque dejarla ir se sentía como una pérdida, enviaron tarjetas. Tenían buenas intenciones, pero no estuvieron ahí. Y empecé a entender algo que desearía haber comprendido 20 años antes. El número de personas en tu vida es algo casi completamente ajeno a si te sientes solo o no. Lo que importa es si alguna de ellas te conoce de verdad. Si puedes llamarles a las 9 de la mañana sin motivo aparente. Si alguna vez te han visto cuando no estabas aguantando el tipo. Yo tenía 30 años de relaciones y solo 3 personas que cumplían con esos requisitos. No fue culpa de los demás, fue mía. Nunca dejé que el resto entrara lo suficiente como para convertirse en el tipo de personas que lo harían. La tercera cosa, y esta la llevo de un modo distinto a las demás, en algún momento de nuestros 40, Linda y yo dejamos de encontrarnos. Seguíamos en la misma casa. Éramos, según cualquier estándar razonable, una pareja. Pero las conversaciones se fueron reduciendo. ¿Qué hacer para cenar? Si los canalones necesitaban una limpieza. Un apunte sobre una llamada telefónica de uno de los niños. Me preguntaba algo, preguntarme de verdad, y yo le daba una respuesta corta. No porque estuviera siendo cruel, sino porque genuinamente no creía que ella necesitara una respuesta larga de mi parte. Creía que de esas cosas hablaban las mujeres con sus amigas. Yo pensaba que mi trabajo era mantener la estabilidad. Fui estable. También estaba en otro lugar la mayor parte del tiempo. A los 62 me dijo algo que no escuché del todo. Estábamos sentados en la cocina después de cenar. Recuerdo la luz, ese amarillo tan particular de la lámpara del techo. Y me dijo, «Walter, ya no sé lo que piensas. No estoy segura de saberlo desde hace tiempo». Le dije que estaba bien, que todo estaba bien, que se preocupaba demasiado. Ella no insistió. Así era Linda. Decía lo que tenía que decir, y luego lo dejaba pasar. Y yo me dije a mí mismo que la conversación estaba resuelta. No estaba resuelta. Si pudiera volver a los 60 y cambiar una sola cosa, no 2, no toda la lista, solo una, creo que sería esa conversación. Creo que dejaría lo que estuviera fingiendo leer y le diría, «Dime a qué te refieres. Esta vez te estoy escuchando». No sé qué me habría contestado. Y esa es la parte con la que me toca vivir. Ahora voy a hacer un pequeño desvío aquí, porque perdería la cabeza por completo si todo lo que les cuento fuera así de pesado. Cuando Linda vivía, solía reorganizar la cocina cada pocos meses. Nada drástico, solo cambiaba cosas de lugar. Una taza aquí, el cajón de las cucharas allá, y cada vez, durante unas 6 semanas después, yo iba a buscar las tazas de café y solo agarraba aire. Todas las mañanas, como un reloj. Me quedaba allí, con la mano extendida, mirando el espacio vacío donde solía estar la taza. Y ella me miraba desde la mesa sin decir una palabra, solo con una ligerísima sonrisa. Todavía lo hago, 8 años después. Agarro la nada, solo que ahora las tazas no se han movido. Están exactamente donde las puse en 2017 y no han cambiado de lugar desde entonces. Al parecer mi mano tiene más memoria que mi cerebro. La cuarta cosa es una que defendí durante mucho tiempo porque se parecía al amor. 3 de mis 5 hijos pasaron por rachas en sus 30 y 40 donde las cosas se pusieron difíciles. Trabajos perdidos, matrimonios tensos, el dinero no alcanzaba, y cada vez mi instinto fue el mismo, intervenir. El silencio, si podía. Hacer el problema más pequeño antes de que tuvieran que sentir todo el peso sobre ellos. Lo hice porque los quiero.
Lo hice porque ver a tus hijos sufrir es un tipo de dolor particular que no disminuye con la edad. Lo hice también porque me daba algo que hacer. Y a los 60, cuando la relevancia en torno a la cual has construido toda tu identidad empieza a ser más difícil de justificar, el ser necesitado por tus hijos es uno de los últimos lugares seguros que te quedan. No me di cuenta de esa parte durante mucho tiempo. Mi hija menor, Raquel, la más directa de todos, siempre ha sido capaz de decir lo que nadie más se atreve. Me dijo una vez, sin ninguna mala intención: «Papá, tengo que resolver esto yo sola, incluso si lo hago mal». La escuché. Pensé que lo decía por orgullo. Lo que tenía era razón. Los hijos que sufren y encuentran su propio equilibrio se convierten en personas. Los hijos a los que se les protege de cualquier dificultad se convierten en personas que esperan la próxima protección. Yo no los estaba protegiendo. Estaba, y digo esto lentamente porque me costó años verlo, protegiéndome a mí mismo del sentimiento de ser innecesario. Eso no es lo mismo que el amor, incluso cuando se ve exactamente igual. La quinta cosa me costó de formas que aún siento. A los 62 años me jubilé anticipadamente. No por elección. Una reestructuración en la fábrica, ofertas de prejubilación, indemnizaciones que tenían sentido. Lo acepté y me fui a casa. Y entonces me senté. No quiero decir que descansé. Quiero decir que me detuve. No de golpe. Gradualmente, a lo largo de unos 2 años, la estructura de mis días fue desapareciendo. Ya no tenía razones para estar en ningún lugar a ninguna hora en particular. Nadie necesitaba que yo tomara una decisión. Nadie esperaba mis aportes. Me dije a mí mismo que eso era la libertad. Era otra cosa. Veía más las noticias. Leía menos. Iba a comprar en horas de poca afluencia para evitar a la gente. Hice una rutina a base de rutinas que no llevaban a ningún lado. Me acomodé de una forma que parecía paz, pero en realidad era solo inmovilidad que se había quedado sin dirección. A los 65 noté algo incómodo. Las conversaciones que antes fluían fácilmente ahora me costaba empezarlas. Hacer cosas nuevas me parecía un esfuerzo que no valía la pena. Un nieto mencionaba algo y yo no tenía con qué conectarlo. No porque no me importara, sino porque llevaba 3 años sin meter nada nuevo en mi cabeza. La mente no es algo que retiene sin más lo que le dejas. Es algo que tiene que mantenerse en movimiento o empieza a desgastarse. Al tiempo me uní a un pequeño grupo. Hombres de la zona, la mayoría jubilados, que se reunían 2 veces al mes para discutir sobre cosas que probablemente no importaban. Llegué tarde a esa idea, pero llegué. Empecé a leer de forma más deliberada. Me obligué a explicar cosas en voz alta, incluso cuando nadie me lo pedía. Ayudó. No del todo. No a un punto irreversible, pero ayudó. Si tienes 60 años y estás leyendo esto y piensas que la jubilación es la recompensa que te espera al final del camino, puede que lo sea. Pero si te sientas y no vuelves a levantarte, la recompensa se pudre más rápido de lo que esperas. La sexta cosa. Esta me la repetí a mí mismo durante 20 años. Algún día Linda y yo conduciríamos por esas carreteras de la costa que ella siempre quiso ver. Algún día dejaría de echar horas los sábados en el trabajo y de verdad estaría presente en las cosas que hacían mis hijos. Algún día diría lo que realmente sentía en lugar de la versión aceptable de ello. Te puedo decir dónde vive ese algún día. Ya lo comprobé. No existe. Nunca existió. Hubo un momento, yo tenía 61 años, en el que Daniel, mi hijo mayor, me llamó para algo sin importancia, y al final de la llamada dijo, casi como una idea de último momento, «Deberíamos invitarte más por casa». Y yo le respondí, «Claro, estaría bien». Y los dos sabíamos, sin decirlo, que ninguno de los dos iba a hacer nada al respecto. Pasaron 6 meses, 1 año. A veces pasaba conduciendo por su casa y no me detenía. Demasiado lío, mal momento, algún día.
Cuando Linda murió a los 74, pasé mucho tiempo repasando qué habíamos hecho en realidad en esos años en los que nos decíamos que haríamos las cosas algún día. Los viajes que hicimos, pocos. Las cenas que se alargaban más allá de las 9 de la noche, ocasionales. Las conversaciones donde realmente dijimos lo que pensábamos en vez de lo que mantenía la paz, raras. Él algún día se llevó la mayor parte de todo eso. Encontré una fotografía de un viaje que sí hicimos. Fue idea suya. Yo había sido reticente. Me preocupaba el gasto. Estamos los dos en un área de descanso de algún lado, riéndonos de algo que ya no recuerdo. Ella se ve exactamente como era ella. Yo me veo genuinamente feliz. Esa fotografía. Eso es lo que me robó el algún día. No las cosas grandes, la proporción. El hecho de que podría haber 5 fotografías más como esa, 10 más, y en su lugar solo está esta porque me la pasé diciendo, el año que viene, cuando las cosas se calmen, cuando sea un mejor momento. Nunca hay un mejor momento. Eso no es pesimismo. Es simplemente cómo funciona todo esto. Y la séptima cosa es la que la gente no quiere escuchar. No pensé en el final, hasta que el final estuvo tan cerca que no pensar en él era un acto de ceguera voluntaria. A los 60 no tenía ni un documento organizado, ninguna conversación con mis hijos sobre lo que yo quería si me pasaba algo, ni una sola reflexión clara sobre cómo se vería una buena muerte frente a una mala. El tema me incomodaba, así que lo dejé ahí, sin tocar, en la estantería. La mayoría de la gente hace lo mismo. Lo que entiendo ahora, que no podía ver entonces, es que las personas que evitan pensar en la muerte no viven más tiempo. Simplemente llegan a ella menos preparados. Y el precio de no estar preparado no es solo práctico, aunque sí es práctico. Es papeleo real, decisiones reales que dejas a personas afligidas que ya llevan suficiente carga encima. El precio es también este. Si no sabes cómo quieres que se vea tu final, no puedes trabajar hacia atrás desde él. No sabes qué vale la pena conservar, qué se puede dejar ir, qué merece tu menguante energía y qué no. Empecé a tener esas conversaciones con mis hijos a los 78. Más tarde de lo que debería, pero las tuve. Karen dijo después que había querido sacar el tema durante años y no sabía cómo. Raquel dijo que sintió alivio, lo cual me sorprendió. Incluso Daniel, que no habla mucho, me sostuvo la mano al final de una de esas conversaciones de una forma que decía algo que ninguno de los dos podía poner en palabras. Deberíamos haberlo hecho 20 años antes. No para prepararnos para la muerte exactamente, sino porque enfrentarla de forma honesta hace que el resto de tu tiempo adquiera sentido. Deja de ser una extensión vaga de tiempo y comienza a ser lo que realmente es. Un número concreto de mañanas. Un número concreto de tazas de café en esa silla de la cocina. Un número concreto de veces que verás a la gente que amas. Cuando sabes eso, cuando lo sabes de verdad, no en teoría, sino aquí en el pecho, dejas de gastar esas mañanas en cosas que no importan. O al menos lo intentas. 7 cosas. No te las presento como una lista que debas memorizar. Te estoy contando lo que un hombre de 82 años ve cuando mira atrás hacia la versión de 60 años de sí mismo, que aún estaba decidiendo, que aún tenía tiempo para decidir, y que la mayoría de las veces eligió la respuesta más cómoda en lugar de la más verdadera. Cuida de tu cuerpo. No esperará a que estés listo. Las personas a tu alrededor, míralas con honestidad. Las que te hagan sentir más ligero, manténlas cerca. Las demás, déjalas ir sin culpa. Tu matrimonio, si tienes uno, vuelve a conocer a esa persona. Haz esa pregunta que va más allá de la logística. A tus hijos hay que permitirles fracasar. No porque fracasar sea bueno, sino porque sobrevivir a sus propios fracasos es la forma en que se convierten en personas capaces de valerse por sí mismas. Tu mente requiere movimiento. Aliméntala, úsala, mete cosas en ella y oblígate a hablar de ellas en voz alta. Deja de decir algún día. Di lo que tengas que decir, haz la llamada, toma el coche. Queda para ese café, hazlo esta semana. Y mira al final con la suficiente claridad
como para saber para qué sirve el tiempo que hay en el medio. Y esta última pequeña cosa, y lo digo de la manera más silenciosa en que sé decirlo, estoy agradecido por los años con Linda, que no fueron suficientes, y aún así fueron más de los que mucha gente tiene. Por los 5 hijos que crecieron y se convirtieron en sus propias personas, a algunos de los cuales entiendo mejor que a otros. Por la casa que ahora es demasiado silenciosa y que alguna vez estuvo llena de un ruido que no supe apreciar. Por Tomás Reyes, el vecino de al lado, que me pidió prestado el taladro el mes pasado y lo dejó de vuelta en el porche sin mayores ceremonias, exactamente donde yo se lo había dejado. Un intercambio sin palabras que, de alguna manera, significó algo para mí que no podría explicar aunque quisiera. Por las mañanas, incluso por las que solo estamos yo y el zumbido de la nevera y el sonido del vecindario despertando sin mí. 82 años es mucho tiempo para estar vivo. Y al mismo tiempo, visto desde dentro, es increíblemente breve. Pienso en ello y no sé muy bien qué hacer al respecto. Así que la mayor parte del tiempo me siento con mi café y veo cómo cambia la luz, e intento no desperdiciar la mañana preguntándome si he dicho suficientes cosas correctas. Si algo de lo que dije se quedó contigo, anótalo, no por mí, sino por ti. Las cosas que vale la pena guardar, valen la pena guardarlas en un lugar donde puedas encontrarlas. Y si alguna vez tienes ganas de volver a sentarte conmigo, aquí estaré. Cuídate mucho, o lo que sea que eso signifique para ti.